139, vamos a leerlo completo para tener, todo es un pensamiento que va desarrollando David en ese salmo. Dice así el texto, versículo 1 en adelante, Salmo 139, al músico principal, Salmo de David. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré, porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios. Porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen. Me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Oramos. Amado Padre Celestial, nosotros encomendamos a la guía de tu Espíritu la enseñanza de tu palabra en esta tarde. Obra de una manera maravillosa y providencial, usando tu palabra para hablar más allá de lo que hemos de decir en este momento. Tú puedes hacerlo, tú conoces el corazón de cada uno de nosotros, sabes dónde están nuestros pensamientos. Aún antes de que comiencen a elaborarse dentro de nosotros, tú ya sabes lo que pensamos. Pedimos, Padre, tu guía en esta tarde. Bendícenos en esta reunión, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, seguimos con teología propia, avanzando en el estudio de lo que es la persona de Dios. Eso estamos estudiando en esta parte de la doctrina. Y al estudiar la persona de Dios, estamos respondiendo a la pregunta, ¿cómo es Dios? ¿Sí? ¿Cómo es Dios? Este estudio de la persona de Dios, comprende su carácter y sus atributos. Ya hemos visto nosotros su carácter y estamos considerando sus atributos. Eso es omnipotencia, omnipresencia y omnisciencia. ¿Sí? Esos son los atributos de Dios. Esas son las capacidades. Sus atributos se refieren a sus capacidades y eso responde a la pregunta, ¿qué puede hacer Dios? ¿Qué puede hacer Dios? ¿Sí? Sus atributos hablan de las capacidades de Dios. Y vamos a unir esto después con el estudio final de teología propia, cuando hablemos, Dios mediante quizás final de enero, hablemos de cómo obra Dios, en base a qué obra Dios. Y vamos a ver que está muy ligado a los atributos y obviamente a su carácter, pero especialmente a sus atributos. ¿Sí? Hemos hablado ya de la omnipotencia de Dios, vamos a hablar en esta tarde con la ayuda del Señor sobre la omnisciencia de Dios, y eso abarca versículo 1 hasta el 4 del Salmo 139. Lo que sigue después es la omnipresencia de Dios. Los dos temas están tratados aquí en este Salmo y también muestra cuál fue la respuesta de David ante ese conocimiento acerca de la persona de Dios, ¿sí? Omnisciencia de Dios. Cuando hablamos de la omnisciencia de Dios, recuerden que ese prefijo omni significa todo, ¿sí? Y la palabra ciencia significa conocimiento. Se traduce como ciencia en la Escritura, pero habla de conocimiento, ¿sí? Y sería así la idea de esa palabra, de esa expresión.
es el que sabe todas las cosas, o es poseer un conocimiento absoluto. De las dos maneras está bien expresado el significado de la omnisciencia de Dios. Y es interesante que David expone esta verdad doctrinal enfocado en el conocimiento que Dios tiene de su propia persona. O sea, David está asombrado de cómo Dios lo conoce a él. Y desde ese punto de conocimiento es que expone esta verdad de la omnisciencia de Dios. A mí me gusta cómo el Espíritu de Dios inspiró estas verdades tan profundas, porque lo hizo de la manera más simple. Cuando David está hablando acerca de este asunto que es muy difícil, para mí con la Trinidad, la omnisciencia y la omnipotencia son las cosas más difíciles para poder explicar humanamente hablando. ¿Sí? Para mí es de lo más difícil, incluso la soberanía de Dios me resulta un poco más fácil para explicar que estas verdades de la omnisciencia y la omnipresencia. ¿Sí? Pero me gusta cómo el Espíritu lo hace simple. Lo hace simple, porque aquí para explicar la omnisciencia de Dios, el Espíritu sencillamente inspiró a David a que él se pusiese a reflexionar acerca de cuánto Dios lo conoce a él. Y también cómo no podía él escapar en ningún momento de la presencia de Dios. Todo el tiempo estaba en la presencia de Dios. Eso es lo que vamos a ver en la segunda parte de la semana que viene, si Dios lo permite, ¿no? Pero me gusta la simpleza, porque Cristo, cuando fue a hablar de la omnisciencia de Dios, lo hizo muy simple. Él dijo, todos vuestros cabellos, él sabe cuántos cabellos tenéis. Y ahí ya habló de la omnisciencia de Dios. Tremendo. Para hablar después, él sabe de qué cosas tenéis necesidad. Dijo, punto, listo. Esa es la omnisciencia de Dios. Muy simple. Me encanta la simpleza de las Escrituras y a veces nosotros nos enredamos tanto, ¿no? Para tratar de explicar verdades tan profundas de Dios y la Biblia va a lo simple. Pero David habla de esta virtud en Dios, de esta capacidad en Dios, reflexionando sobre cómo lo conoce a él. David está asombrado de esta realidad, de darse cuenta cuánto Dios lo conoce, y llega a decir, tal conocimiento, saber esto acerca de ti, es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender, pero creo que es así. El hecho de que nosotros no podamos comprender cosas de Dios no significa que eso no sea cierto de Dios. Es más, Dios es conocible, pero no comprensible. O sea, nosotros podemos conocerlo, pero eso no significa que vamos a llegar a comprenderlo en profundidad o en toda la dimensión de lo que Dios es. Pero es conocible, Él se ha revelado en las Escrituras. Pero comprenderlo es todo un trabajo de toda la vida y de toda la eternidad. Por toda la eternidad, en realidad, nosotros estaremos haciendo este ejercicio de conocer a ese Ser Supremo que apenas conocemos nosotros los bordes de sus caminos, dijo Job. Bueno, de esta exposición personal del rey David, nosotros podemos extraer algunos principios, ¿sí? O algunos enunciados acerca de esta doctrina en la Escritura, que es la omnisciencia de Dios. Primero, lo que vemos en el texto es que Dios conoce todas las cosas. Dios conoce todas las cosas, o sea, no ignora la existencia de ninguna cosa en todo el universo. No hay nada absolutamente en todo el universo que Dios no sepa de su existencia. Ese es el primer enunciado. Y el segundo, en el hecho de que Dios conoce todas las cosas, es que no hay acontecimiento o hecho que se le haya pasado a Dios desapercibido. Incluso después, cuando va a hablar sobre la omnipresencia, están unidas las dos verdades, omnipresencia y omnisciencia, y el hecho de que Él está presente en todo lugar, en toda su plenitud, en todo momento, obviamente hace que Él no ignore nada de lo que pasa en este mundo. Entonces, cuando hablamos de la omnisciencia de Dios, es que no ignora la existencia de ninguna cosa y además no ignora o no le pasa desapercibido ningún acontecimiento que suceda en este universo. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Y ahí está la simpleza de cómo David expresa este conocimiento absoluto que Dios tiene, tanto de las cosas, de la existencia de las cosas, como de los acontecimientos que suceden en el mundo. Él dice, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Lo más simple de la vida humana, sentarse y levantarse, y habla del hecho de la vida cotidiana, Dios no lo ignora. Dios está en conocimiento de cada cosa que hacemos. Dice, has escudriñado mi andar y mi reposo. Aun cuando estoy descansando, eso no pasa desapercibido al conocimiento de Dios. ¿Sí? Esa simpleza usa David. No se te ha escapado ningún detalle, es la idea de lo que David está diciendo. Y David recurre a estas cosas simples de la vida para aplicar esta verdad tan asombrosa. De igual manera, Cristo dijo que ni un pajarillo muere sin que Dios lo sepa. Interesante.
Aún la muerte de un pajarillo, que a veces los chicos andan, ahora no sé si tanto, pero andan matando con sus gomeras, no pasa desapercibido ante conocimiento de Dios. Tremendo, ¿no? Aún eso está dentro del conocimiento de Dios. Pero David, queridos hermanos, destaca un hecho sin igual de la omnisciencia de Dios. Y ahí es donde dije, ¿qué otra cosa porque pensaba, ¿qué otra cosa podría demostrar esta gran capacidad en Dios que nos deja a nosotros asombrados? ¿Qué es aquello que nosotros y que ninguna persona puede conocer? Los pensamientos. Y qué ganas que tenemos, ¿no? Si tuviera esa capacidad de saber lo que está pensando el otro, nos ahorraríamos un montón de peleas, ¿verdad? O se armarían más peleas, no sé. Pero creo que ahí es donde está demostrado esa gran capacidad de Dios. Y fue lo que le asombró a David. Él sabe lo que estoy pensando. Pero no solo sabe lo que estoy pensando, sabe lo que voy a pensar. Antes que yo mismo lo piense, Dios ya sabe. Porque dice, has entendido mis pensamientos desde lejos. O sea, antes que se comiencen a formar en mi corazón, tú ya sabes lo que voy a pensar. Y ahí es donde llega lo asombroso de la omnisciencia de Dios en el conocimiento que Él tiene de todas las cosas. Ese conocimiento absoluto, ¿sí? Dios conoce el pensamiento. Dice, no está la palabra en mi lengua y tú la sabes toda. Nosotros para hablar pensamos, ¿verdad? Antes de hablar. Aunque a veces decimos, no estás pensando lo que estás diciendo, pero queridos hermanos, aún las cosas que solemos decir que no pensamos, en realidad las pensamos antes de decirlo. Rápidamente, de una manera a veces abrupta, pero las pensamos antes. Bueno, David está haciendo énfasis en eso. No está la palabra en mi lengua y tú ya sabes todo, incluso lo que voy a hablar. Y ahí está lo maravilloso del conocimiento de Dios, queridos hermanos. Quizá este sea el hecho más asombroso de su omnisciencia. Saber lo que una persona está pensando, sabe lo que sucede en el lugar donde ningún ser humano puede entrar, que es el corazón de las personas. Ninguna persona, ni tampoco ningún ser angelical, incluido Satanás, tiene esta capacidad. ¿Cuál es la capacidad? De saber lo que pasa en el corazón de otra persona. Satanás no sabe, hermanos, a veces se dicen cosas por tradición, porque alguien las dijo y pareció que tiene razón, pero no se indagó en la Escritura sobre eso que se dice. Pero a veces pensamos que Satanás sabe lo que pensamos, pero no lo sabe, porque Él no es omnisciente. Esa capacidad de omnisciencia es exclusiva de Dios. No hay ningún ser humano, ningún ser angelical que tenga esa capacidad de la omnisciencia. ¿Sí? Solo es de Dios. Y solo Él sabe lo que pasa en el corazón de cada uno de los seres humanos. Dice 1 de Reyes, capítulo 8, versículo 39, el texto lo tienen aquí. Tú oirás en los cielos, en la habitación de tu morada, y perdonarás, y obrarás, y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú, y hace un paréntesis ahí Salomón orando, porque solo tú, eres el único, conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Primero de Crónicas 28:9 tiene un pensamiento semejante, y aquí es David que está hablando. Dice, tú, Salomón, hijo mío, conoce al Dios de tu Padre, sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende las imaginaciones de los pensamientos. O sea, le da una exhortación a que sirva a Dios de todo corazón y servirlo de todo corazón, porque si no lo haces, Dios lo va a saber. ¿Por qué? Porque Dios conoce el corazón de todos. Nosotros podemos engañar a las personas, ¿no?, con un servicio de fachada nomás, pero a Dios no. Él sabe en realidad las intenciones que nosotros tenemos al realizar algún servicio para Él, algún servicio para los hermanos, alguna ayuda a los demás. Podemos nosotros incluso engañar a la iglesia haciéndoles creer que somos siervos, que somos servidores, que somos humildes, pero en realidad Dios conoce la intención del corazón y por eso la advertencia fue, sírvele de todo corazón, porque si no es así, Dios lo sabe, Dios lo sabe. Cristo podía percibir también las intenciones de los corazones de quienes le rodeaban, ¿no? Nadie podía quedar oculto ante el conocimiento de la omnisciencia de Cristo. Dice que Él conocía a todos y que había un grupo. Eso lo vimos en Juan capítulo 2 en el barrio de la Victoria, cuando enseñamos allí Juan capítulo 2. Aquellos que habían creído, viendo las señales que hizo en la Pascua, Cristo, habían creído en Él. Dice, muchos habían creído en Él. Pero dice que Cristo no se fiaba de ellos.
Decía, no, estos dicen creer en mí, pero estos no creen. ¿Por qué? Porque él conocía a todos. Interesante ahí, porque vio personas que habían manifestado fe en él, pero de corazón no habían creído. En sus corazones todavía permanecían en sus pecados, y por eso Cristo dudaba realmente, o sea, no le daba fe a esa profesión de fe de estas personas, ¿sí? Dios no solo conoce las cosas, queridos hermanos, todas las cosas, también Dios entiende todas las cosas, y eso es parte de su omnisciencia. No solo las conoce, sino que también las entiende. Dice que has entendido desde lejos mis pensamientos, ¿sí? No solo conoce todas las cosas, sino también que las entiende de manera exhaustiva. ¿Qué quiere decir de manera exhaustiva? Bueno, nosotros vamos conociendo las cosas en la medida que nosotros vamos creciendo en experiencia, creciendo en conocimiento de lectura, de las distintas ciencias de la vida. Bueno, nosotros crecemos en conocimiento. Algo que conocimos hace 10 años atrás, hoy lo conocemos de mejor manera. Bueno, en la relación entre las personas, los amigos se conocen, se ponen de amigos ahora y dentro de 5 o 10 años se van a conocer más todavía. Nuestro conocimiento va creciendo, pero el conocimiento de Dios no. El conocimiento de Dios es exhaustivo, o sea, ya conoce todo de todas las maneras que eso puede ser conocido. Lo conoce de manera completa y plena. Por eso es que no crece en conocimiento Dios, porque ya conoce todas las cosas y las entiende por eso. Las conoce desde que comienzan a gestarse los pensamientos, mucho antes de que lleguen a ser un pensamiento completamente formado. Y me gusta esto a mí. Lo cité como entre todos los ejemplos que podría haber citado aquí, de esta verdad de que Dios conoce y entiende todas las cosas. Y digo porque vino a mi memoria eso, y es uno de los eventos que siempre me atrapa ahí, porque en el texto no se nos dice esto que Dios sabía. En Números capítulo 22, no vamos allá ahí, pero yo les relato la historia, para los que leen la Biblia es muy conocido eso, pero en Números capítulo 22 tenemos el conocido relato del profeta Balaam, ¿sí? Israel estaba transitando por el desierto y de repente pasan frente a la nación de los moabitas. Y el rey de Moab se asustó porque vio 2 millones de personas que estaban transitando junto a sus fronteras. Y ya conocía todo lo que había sucedido en Egipto con la nación de Israel. Y claro, le agarró chucho. Le agarró esto, mirá lo que pasó con Egipto. Entonces imagínate lo que van a hacer con nosotros, hicieron con Egipto. Entonces, ¿qué hizo el rey de Moab? Lo llamó a Balaam, que era un profeta, estaba en ese momento por allí. Y entonces dijo, vení, vos que sos profeta, lo que vos digas va a pasar, sos un profeta, maldecime a esta nación. Y entonces eso fue lo que dijo. Bueno, fue a consultar a Dios, Balaam. Y Dios le dijo, no vas a maldecir a mi pueblo. Bueno, entonces vinieron otra vez los de Moab y le dijeron, no, Dios no me deja ir, así que no voy a ir. Pero esa misma noche, Dios viene y le dice a Balaam, anda. Si vinieron otra vez a llamarte, anda. Al otro día vienen a buscarlo otra vez los de Moab, y Dios le dijo que vaya, y Balaam fue con ellos. Pero ahí sucede algo incomprensible en el texto en ese momento. Dice, ¿qué pasó acá? Porque en ese momento que Balaam iba, como Dios le había dicho, dice que Dios le salió al encuentro para oponerse en el camino de Balaam. Pero ¿cómo no le había dicho que vaya? Iba, sí. Y de ahí iba en un burrito, ¿sí? Un asna, ¿no? Y entonces aparece el ángel de Dios y se lo pone en el camino, y Balaam no había visto al ángel. ¿El burro? Sí, tremendo, ¿no? El burro andaba mejor espiritualmente que Balaam. Pero se le aparece ahí en ese momento. Y entonces Balaam, que no veía al ángel de Dios, empieza a castigar a la mula, ¿sí? Dice, ¿qué haces? Dale, caminá, movete. Y el asunto es que en ese momento sucede otro acontecimiento asombroso ahí. Habla. Hizo hablar una mula. Y la mula le empieza a recriminar. Te sirvo desde que soy una mulita, chiquitita, nunca te desobedecí y me estás dando de garrote. ¿Qué te pasa? Bueno, interesante lo que sucedió ahí. Pero dice que en ese momento Dios abrió los ojos de Balaam. Y en ese momento vio al ángel de Dios. Y el ángel le dijo que se oponía, porque su camino era, ¿cuál es la palabra que se usa? Tu camino es perverso delante de Dios. Tremendo, ¿no?
¿Cómo sabía eso Dios? Él estaba obedeciendo lo que Dios le había dicho, pero en su corazón había otra cosa. Él iba pensando, diciendo, de alguna manera, yo voy a hacerme con las riquezas, porque en realidad los de Moab le dijeron, mira, si los maldecís, nosotros te vamos a honrar, te vamos a dar buen dinero. Ese era el asunto. Él iba en obediencia, pero en su corazón iba pensando en el dinero. Así que por afuera lo que se veía en Balaam era obediencia, pero por dentro lo que estaba buscando era la oportunidad para poder sacar provecho de esta situación. Nadie lo sabía, solamente una persona lo sabía, y era Dios. Y por eso Dios se opuso en el camino de Balaam, pues tu camino es perverso. Vos vas en obediencia a mí, pero tu corazón no está en obediencia a mí. Interesante me resulta eso, porque en ningún momento en esos capítulos 22, 23 y 24 no se dice nada de por qué Dios se lo puso en el camino. O sea, qué estaba pasando en el corazón, por qué era perverso su camino. Pero ¿saben qué? Más tarde lo que sucede en realidad es que después de que Él bendice a la nación de Israel, porque llega hasta ahí, hasta ve toda la nación y la bendice. No la maldice, sino que la bendice tal cual Dios había dicho. Y termina ahí el relato. Pero capítulo 25 del libro de Números, abruptamente dice que los hijos de Israel comenzaron a fornicar con las hijas de Moab. Claro, los moabitas mandaron a las jovencitas para seducir a los jovencitos de la nación de Israel y empezaron a fornicar, a tener relaciones fuera del matrimonio. Era una cosa perversa lo que empezó a suceder. Y dice que vino mortandad sobre el pueblo de Israel en ese momento. Y Dios ordenó a los sacerdotes en ese momento que fueran a matar a aquellos que habían traído a las mujeres moabitas a su propia tienda. Y hubo gran mortandad en ese momento. Tiempo más tarde, no en ese momento, pero tiempo más tarde, capítulo 38, se nos dice que en esa mortandad habían matado ¿a quién? A Balaam. Se nos dice más tarde eso. Habían matado a Balaam. ¿Y sabe lo que se nos dice allí? Que fue por consejo de Balaam que los moabitas habían enviado sus jovencitas para seducir a los jóvenes de Israel. Él dijo, bueno, yo bendigo al pueblo. Y después se fue a escondidas a hablar con el rey de Moab y dijeron, mira, ¿sabes cómo podés derrotarlos? No te das problema, mandar todas tus chicas para allá para que los seduzcan y los lleven a prostituirse a todos ellos. Y así sucedió. Pero eso lo sabía solo Dios. Todo lo que había en el corazón de Balaam estaba oculto hasta que Dios lo sacó a luz y trajo consecuencias sobre la vida de este hombre. Queridos hermanos, esto es tremendo, tremendo, porque nada queda oculto a los ojos de Dios. Y a veces, incluso sucede así, muchas veces que ni nosotros mismos, ¿no? ¿Por qué Dios está haciéndome tanto estorbo en esto? Ni siquiera nosotros conocemos los pensamientos más engañosos que hay dentro de nosotros y Dios nos protege incluso de ellos. Bueno, estoy yéndome más allá de la aplicación, pero es interesante que Dios conocía lo que pasaba en el corazón de Balaam. Todo eso que estaba allí maquinado, Dios lo sabía y por eso se opuso en el camino. Esto habla de la omnisciencia de Dios. Así que Dios no solo conoce, sino que también entiende lo que conoce, lo examina, lo razona, lo pesa y lo evalúa. Esto lo hace de una manera instantánea Dios, ¿sí? Lo conoce y lo conoce exhaustivamente. Puede hablar de una situación en sentido hipotético Dios, porque conoce cómo hubiera resultado eso si hubiese sucedido de otra manera. Y cito el texto, dice así, Isaías 48, 28. Si tan solo hubieras atendido a mis mandamientos, entonces habría sido tu paz como un río y tu justicia como las olas del mar. Le dice eso a Israel cuando ya la sentencia contra Israel estaba determinada. Iban a ir cautivos 70 años. Pero Dios dice, yo puedo anticipar, o sea, hablar hipotéticamente de qué hubiese pasado si tu decisión hubiese sido, o tu actitud hubiese sido diferente. Hubiese sido tu paz como un río y tu justicia como las olas del mar. ¿Por qué puede hablar de manera hipotética sobre estas situaciones? Porque Él conoce todo.
Todas las situaciones las conoce de todos los ángulos, de todas las maneras que pueden suceder. Conoce todo lo que podría llegar a acontecer si las cosas hubiesen sucedido de otra forma, si hubiesen actuado de otra manera. Ella conoce todo, por eso puede hablar de manera hipotética, como por ejemplo Éxodo capítulo 13, versículo 17. Sucedió que cuando Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los guió por el camino de la tierra de los filisteos, aunque estaba cerca, porque dijo Dios, no sea que el pueblo se arrepienta cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. ¿Se ha preguntado por qué lo llevó Dios por ese desierto angustioso, con serpientes ardientes, ese lugar donde escaseaba el agua, donde era poca vegetación? Bueno, Dios sabía por qué. Porque si lo llevaba por el camino de los comerciantes, que era rodeando el mar Mediterráneo, donde iban todos en realidad, en ese momento había guerra entre las naciones, entre los filisteos y los egipcios. Y si ellos van por ese camino, como son familias con niños, con ancianos, cuando vean la guerra, muy posiblemente se desanimen porque no están preparados para enfrentar una situación así. Dios ya sabía todas las situaciones que se podían generar si el pueblo iba por ese camino y los guió por otro. Dios conoce todos los ángulos de una misma situación. Esta idea, queridos hermanos, de un Dios con conocimiento absoluto puede ser aterrador para quienes viven sin Cristo, debido a la realidad de que sus pensamientos e intenciones no están ocultas ante Dios, aunque difícilmente puedan llegar a tener conciencia de lo que esto significa. Tremendo, ¿no? Saber que Dios sabe lo que estamos pensando en este momento, pero sabe y entiende con qué intención estamos pensando todo eso. Es tremendo eso. Debe ser aterrador que un incrédulo llegue a darse cuenta de eso. No se dan cuenta porque no conocen a Dios, pero es aterrador saber que alguien sabe lo que estamos pensando incluso antes de que lo elaboremos. Pero esa misma verdad de la omnisciencia de Dios puede ser consoladora para quienes son salvados por la fe, porque pueden decir como David, sobre mí pusiste tu mano. ¿Qué significa eso? Es como un gesto de cariño, poner la mano sobre alguien. Esa es la idea del texto. Dice, tú me conoces. David dice, no hay nada que tú no sepas de mí. Sabes lo más negro de mi corazón. Sabes cómo soy, no hay manera de que yo me oculte. Sin embargo, pusiste tu mano sobre mí. Me expresaste un gesto de cariño. Es como cuando alguien ya nos conoce, ¿no? Con quien convivimos, ya sabe nuestras mañas, ya sabe todos nuestros trapitos sucios, ya sabe nuestras hilachas. Igual dice, igual yo te quiero. No te das problema, yo ya sé eso de vos. Yo te quiero, igual. Ya sé que sos así. Yo te quiero igual. Es un gesto de consolador. Es un gesto alentador. Y esta es la idea de David aquí. La idea de que aunque él me conoce, sabe cómo soy, muy a pesar de que él sabe cómo soy, él puso su mano sobre mí. Es una verdad consoladora para los hijos de Dios. Así que el hecho de saber que Dios nos conoce hasta en lo más íntimo, incluso en aquellas cosas que nosotros mismos no conocemos, debe alentar nuestros corazones en su gran misericordia. Queridos hermanos, Él conoce cada detalle de nuestras vidas. Nada pasa desapercibido. Ningún dolor, ninguna tristeza, ninguna aflicción, ninguna necesidad. Él sabe de qué cosas tenéis necesidad, dijo Cristo. Él conoce nuestra intención. Por eso es que puede interpretar nuestro suspiro, incluso cuando estamos orando. No sabemos qué decir y cuando estamos orando y hacemos... Y ella sabe interpretar todo lo que hay detrás de eso. El salmista dijo, mi suspiro no te es oculto. Y Dios responde muchas veces como la oración de Ana, que sus labios se movían, pero no se oía su voz. Pero Dios sí oía el corazón de esa mujer. Y por eso es que supo que Dios había oído la intención de su corazón. Así que la omnipresencia de Dios debería fortalecer nuestra confianza en su fidelidad y en su amor. ¿Por qué? Porque eso inspira confianza en las Escrituras. Los mandatos, los principios que Dios ha dejado para que nuestras vidas funcionen conforme a ellos, han sido hechos en el conocimiento, en el absoluto conocimiento de Dios. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros decimos, bueno, Dios dice que tengo que hacer esto, pero ¿en qué situación estoy ahora? No tenga ningún problema. Dios ya vio ese mandamiento y lo prescribió y lo analizó en todas las situaciones posibles en que tú te puedas encontrar. Él ya lo examinó. Y cuando Él lo emitió, dijo, no hay ningún problema, no se hagan problema. Esto está hecho en sabiduría. Tú obedece, porque yo ya examiné todas las situaciones en que esto va a ser puesto en práctica. Y por eso es que un mismo mandamiento lo puede poner en práctica una madre
en su contexto de hogar, pero también lo puede poner en práctica un papá en su contexto de líder. Lo puede poner en práctica también un hijo en su contexto de estar bajo la tutela de sus padres. Lo puede poner en práctica una persona que está liderando una iglesia. Lo puede poner en práctica aquel que está trabajando en una empresa, en un comercio. Dios ya analizó todas las situaciones en que ese mandamiento iba a ser puesto en práctica y por eso garantiza en verdad que si obedecemos a eso, estaremos bajo su voluntad y estaremos bien. Y por eso que la omnisciencia de Dios debe inspirarnos gran confianza en Él. Muy bien, para que sigamos con la enseñanza. Dios mediante volveremos la próxima vez.